y florecer. Si usted se dedica a las cosas que Dios le pide que haga, usted va a florecer, va a haber un fruto en usted. Y si usted se pregunta, ¿por qué no he florecido en esto? Tiene que preguntarse si está dedicado a las cosas que Dios le ha pedido hacer. Ay, yo ya hago estas otras. No, no es cuáles hace usted, es cuáles Dios le pide que haga. Entonces, entre dedicarse a algo que Dios puede mostrarnos y florecer, en la mitad está ¿y a qué me dedico? Y esta miniserie que tuvimos, en donde hemos venido estudiando unos textos que están en el capítulo 2 de Hechos, nos llevan a los primeros creyentes, la historia de los primeros creyentes. ¿Y a qué se dedicaron ellos? Entonces hemos venido viendo a qué se dedicaron los primeros creyentes. Y estos son los textos que yo quiero que usted pueda leer conmigo, porque describe en qué estamos pensando. Y esto lo hemos venido estudiando hace 2 domingos y va a continuar otro poquito estos versículos. Puede leerlos conmigo, puede aprendérselos conmigo. Dice versículo 41 del capítulo 2 de Hechos. Y los que creyeron lo que Pedro dijo, recuerda que está Pedro, el discípulo, después de que Jesús resucita, es la primer predicación pública de Pedro. O sea, ahí estaba lanzándose al agua después de haber negado a Jesús y haber pasado por la restauración de, no quiero, o sea, ¿qué va a hacer de mi vida? Y Jesús viene y lo restaura, y aquí está Pedro predicando a la multitud. Y mire el resultado que tiene. Dice que los que oyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 personas. ¡Wow! Tan chévere, pero si pasa acá no hay dónde ponerlos, pero dijo, chévere que uno hable y ahí floreció algo por lo que ellos creyeron. Usted creyó o ellos creyeron y florecieron en algo. Y luego versículo 42, todos los creyentes se dedicaban, de ahí el título, a la enseñanza de los apóstoles, dice, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, que es lo de hoy, y entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Y un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas, y todos los creyentes se reunían en el mismo lugar y compartían todo lo que tenían, y vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Siempre va a ser chistes, ya no va a chistes. Versículo 46. Y adoraban juntos, dice, y adoraban juntos en el templo cada día, y se reunían en casas para la cena del Señor, y compartían ¿sus qué? Compartían sus comidas. Usted lo dice porque no leo, porque no le gusta compartir la comida, no entiendo. Dice, ¿y compartían qué? Sus comidas con gran gozo y generosidad, y todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo ¿qué? Salvos. 5 cosas en las que usted puede dedicarse con la seguridad que si se dedica a ellas va a florecer. Señor, Dios, yo quiero florecer. Dedíquese a 5 cosas que esta historia le está mostrando. Y usted puede leerlas conmigo solo para repasarlas mejor. Dice, 1, ¿a qué? A la enseñanza de los apóstoles, a estudiar lo que es el testimonio de Dios y de Jesús a través de la Biblia. 2, a la comunión. Usted puede ver los capítulos en nuestro canal de YouTube, están muy buenos. 3, al partimiento ¿qué? Del pan, ¿sí? 4, a la oración. Y 5, a tener todo en común. Y hoy vamos para el tercero, que se llama ¿cómo? O que menciona ahí, el partimiento del pan, pero aquí viene el título, dedicados al partimiento del pan y las comidas. Piense en qué de las cosas que usted hace une una celebración, un momento de intimidad o un momento familiar. ¿Qué ha estado siempre presente cuando usted quiere celebrar algo, cuando usted quiere encontrarse con un amigo, cuando usted quiere conocer a alguien? ¿Qué ha estado siempre presente? La comida. La comida no puede hacer falta. Y es que la comida juega un papel fundamental en medio de las relaciones interpersonales, en medio de la familia. Si usted quiere celebrar, usted piensa, bueno, ¿cómo invito a comer a esta persona? La comida ha sido siempre un símbolo a través de toda la Biblia. Ya no le hablo de su vida y de mi vida, sino que la comida a través de toda la Biblia ha sido un símbolo que Dios mismo ha decidido usar
para recordar cosas de Él. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Él le dijo al pueblo que Él estaba sacando de la esclavitud, que para celebrar y recordar la libertad que les estaba dando, tenían que sacrificar un cordero y comérselo, y entonces les da hasta la fórmula, y le ponen hierbitas, y el pan no puede ser de esta manera, tiene que ser de comida. Y luego cuando Jesús está con los discípulos, y previo a pasar a la crucifixión, llega de nuevo esa comida, que es la Pascua, pero Él la resignifica o le da otro nuevo significado, y ahora empieza el partimiento del pan, pero aparte del partir del pan también comían. Y les da una promesa, dice, y no voy a volver a comer de esto hasta que comamos otra vez juntos allá conmigo. O sea, en el cielo también hay comida. Qué rico, no sé si usted se lo ha preguntado. Son datos curiosos. No es que lo necesitemos. En el cielo usted no va a tener la agonía del hambre, ni va a tener que alimentar a su pareja para que no lo muerda. ¡Ah! Porque allá es el disfrute de algo. Pero la comida juega un papel fundamental como símbolo de intimidad, como símbolo de relaciones. Y hoy vamos a ver cómo a través de este símbolo de la comida y cómo compartiendo nuestras comidas, Dios va a hacer florecer algo en su vida. Mire, si no se deciden a practicar esta, ya olvídese de las demás. O sea, si no se deciden a practicar que comiendo Dios va a hacer algo, ya ni el otro domingo es la oración. Entonces, no me imagino cómo va a ser. Motívense con esta que es comiendo. ¿Sí? ¿Se van a motivar? Bueno, aquí va. Una frase para que usted tenga en mente. ¿Cómo florece el creyente? ¿Cómo florecieron los primeros cristianos? Florecieron comiendo, ¿no? Dice, el creyente que florece, bueno, obvio, no me vaya a malinterpretar, ya no están floreciendo por la comida, sino que se están expandiendo por la comida. Aquí es florecer, que es distinto. El creyente que florece es el que ha entendido que cada comida es una oportunidad para estar más cerca de otros, para cuidarlos y ¿para qué? Recordar a Jesús. Y nos vamos entonces a entender cómo podemos a través de la comida, de nuestros momentos de compartir, recordar a Jesús y cuidar a otros. Bueno, y esto es sumamente interesante porque en el siglo I, cuando los primeros cristianos escucharon este mensaje, entendieron que Jesucristo era el verdadero Dios. Lo que comprendieron era que todas sus filosofías, todas sus ideas se vieron contrastadas con la verdad, entendieron cómo Cristo era el camino para resolver ese problema interior del pecado en su vida y decidieron entregar su vida entera a Dios. Los discípulos empezaron a mostrar cuáles eran las enseñanzas de Jesús y entre ellas estaba la cena del Señor. Entonces el Señor, en la noche en que fue traicionado, Él tomó el pan y el vino y dijo, cada vez que ustedes se reúnan, hagan esto para recordarme. Entonces ellos empezaron a incluir esto en sus reuniones. Se reunían y tomaban una copa con vino y con pan y decían, mire, nos acordamos que Jesús murió y resucitó por nosotros para darnos vida eterna. Pero también a esto se le sumaba una reunión un poquito más grande donde había comida. Entonces al final hacían la cena, esto era la cena del Señor, el vino y el pan, pero al principio había una comida. Y esto lo llamaban ágape porque esta palabra ágape para ellos se llamaba un amor fraternal profundo. Ese amor que hay entre hermanos, que hay en reuniones donde no existen las clases sociales, donde todos comparten el rico y el pobre de la misma manera, que la gente piensa en los demás y no es orgulloso. Este amor ágape era lo que existía en esas reuniones. Entonces los cristianos del primer siglo tenían como costumbre estar dedicados y enfocados en reunirse para compartir a comer y para compartir la cena del Señor. Pero esto también tuvo una distorsión en algún momento en alguna iglesia. Y esto ocurre en la iglesia de Corinto. Por eso me gustaría que leyéramos esto, porque Dios ciertamente nos está impulsando a crear espacios donde nosotros podamos crecer como familia. Pero mira lo que ocurrió en la iglesia de Corinto. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor.
o sea, tomar el vino y el pan al final, recordando a Jesús. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quiere que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Estas reuniones surgieron con la idea de que ellos crecieran en ese amor fraternal. Eran y lo estaban haciendo, pero eran reuniones en las que algunas personas no llegaban con una intención clara. Entonces, vamos a reunirnos para comer, y todo el mundo compraba, pero dentro de la iglesia había gente que era de escasos recursos. Tal vez no había comido, y otros llegaban, yo repito, y repetían, y otros se tomaban, qué sé yo, se abrieron una cervecita, se tomaron una cerveza, 2, 3, 4, y volvieran eso en algo que no estaba bien. Y Pablo los regaña, dice, ¿ustedes creen que están haciendo correcto eso que ustedes están haciendo? Lo están haciendo mal, porque esa no era la intención al momento de reunirse. Comer dignamente es una palabra que Pablo utiliza. Decían, ustedes deberían tomarla de manera digna. Comer dignamente. Deberían analizar su corazón cuando ustedes se reúnen, porque si es que de verdad comprendieron que Jesucristo es Dios y lo es todo, esto debería ocurrir en sus comidas. Mire algo que podríamos identificar. Tus comidas pueden llevarte de lo distante a lo cercano cuando no piensas solo en tu satisfacción personal, sino en el bienestar de otros. Me acuerdo de este versículo que aparece en Apocalipsis 3:20, que es Jesucristo hablando y dice lo siguiente: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y ¿qué? Cenaré con él y él conmigo. Qué bonito como Dios se presenta a la vida de las personas. Yo me acuerdo haber escuchado este versículo y haberme dado cuenta cómo Dios estaba llamando a la puerta de mi corazón. Él dice que Él toca la puerta. Esta puerta simboliza mi vida. Él está tocando a la puerta de mi vida, a la puerta de mi corazón. Y si yo en algún momento puedo oír su voz y decido abrir la puerta, Él va a entrar y va a cenar conmigo. Él quiere ser cercano, Él quiere que nos sentemos, que pongamos una comida al frente, que yo le pruebe el plato de, mire, pruebe estas papitas, que le robe papas, que nos sentemos y compartamos, que se muestre cercano, que me pueda ver, que yo lo pueda ver a Él como Él es. Esto es la característica de las personas que estaban dedicados a las comidas. O sea, la primera iglesia se dedicaba a abrir espacios, a construir espacios donde la gente pudiera volverse más familia, más cercano, donde pudiera amarse de manera profunda. Pero ciertamente habían unas personas que no entendían que debían abrir esos espacios para que esto ocurriera. Y también habían otras que utilizaban esos espacios de manera equivocada, como para llegar sin tener claro la idea inicial, que era ser cercano. No solamente debo estar dispuesto a estar junto, sino que hay algunas características que son importantes, porque con su palabra Dios nos está diciendo: construye en tu vida, permite espacios, como lo son las comidas, para hacerte de verdaderos amigos. Y mire este versículo que está en Filipenses. Dice lo siguiente: entonces, hágame verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que a ustedes. No se preocupen solo por sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Me recuerda esta actitud que debemos tener de no estar aparentando, de ser humildes, de procurar el bienestar de los demás, porque si bien estas cenas pueden ayudarnos a unirnos, también
tienen que ver con el que me preocupe la otra persona, ¿no? Me acuerda esta historia que había en los monasterios antiguos donde pasaban necesidad los monjes. Entonces acuérdese de esos monasterios que salen en las películas y estos monjes con bata larga. En esos monasterios pasaban necesidad, entonces había un caldo, una sopa para todos. Entonces todos tenían que tomar de la misma sopa, pero la carne y las cosas ricas quedaban en el fondo de la sopa y a todos se les daba la oportunidad de meter la cuchara y comer. Sin embargo, habían unos que metían y sacaban su mejor parte y eso les quedaba para ellos. Entonces un día un monje, bueno, esta es la historia, hace unas cucharas de 1 metro de largo y se las amarra a las manos de los monjes. Le dice, ahora todos van a comer con esa cuchara. Y claro, no podían con una cuchara de 1 metro comer ellos mismos. Así que les tocaba, era darle al de al lado. Y de esta manera la justicia y el amor se veía reflejado en sus comidas. Cuando los cristianos se reúnen, el propósito es estar pensando en el prójimo. Cuando un cristiano se reúne para cenar, para comer, es que hayan estos principios de los cuales me habla acá. No se preocupen por sus propios intereses, sino procuren también preocuparse por los intereses de los demás. Qué bonito encontrar un lugar. ¿Se imagina un lugar así? Un lugar o una cena de esa forma. Ustedes se reúnen y comen, pero la otra persona está preguntando, ¿ya comió? No, coma usted primero. No, tranquilo, siga usted. Qué bonito encontrar un lugar donde cuando tú hablas, la otra persona te escucha. No, este tipo de personas que quieren como acaparar la charla, sino, ¿quieres decir algo? ¿Quieres opinar? Tu opinión es importante. Los verdaderos cristianos tenían estas reuniones con un amor ágape, un amor sincero, un amor verdadero, un amor que se dedicaba a pensar en el prójimo. Entonces cuéntame, y aunque esta persona era muy callada, podría permitirle hablar porque estaba pensando en el bienestar de los demás. Qué bonito encontrar un lugar donde lo que se piensa es el bienestar del prójimo. Y no sé si ha notado las preguntas que hay. La pregunta anterior decía, ¿estás dispuesto a sentarte junto a otros? Esa es una pregunta práctica para saber si vas a dedicarte a las comidas, porque qué chévere y qué especial es saber que comer puede ser la oportunidad o el lugar donde Dios, tus comidas, compartir con otros va a ser la oportunidad que Dios use para hacer que algo en ti florezca. Pero responde la pregunta hoy, no en voz alta, respóndela para ti. ¿Estás dispuesto a sentarte junto a otros? ¿Con quién no te sientas a comer? ¿Con quién no te gusta sentarte a comer? ¿Cuáles son esas personas con las que tú dirías, uy, no, o sea, hay unas que son las de, ay, no, por allá no me invite porque va a estar tal persona. Y tenemos esto en el corazón y sabemos que la comida puede llevarnos a un momento tan cercano que no queremos compartirlo con otros porque nos incomodan. Sin embargo, dedicarme significa que voy a empezar a trabajar en eso que me impide sentarme con otros. Es que yo no conozco a nadie. Es que parecen tan diferentes a mí. Y tienes que empezar a responder preguntas para decir si estás dispuesto a sentarte junto a otros, porque ese es el primer paso para decir que te vas a dedicar a algo. Y te dedicas es que te enfocas, tienes claro que el propósito no es el entretenimiento, porque lo que Pablo reprende, por ejemplo, es que llegaban a comer y a llenarse y terminaban hasta borrachos. Y puede ocurrir que empezamos a confundir el hecho de que nuestras comidas son para el entretenimiento. No, nos entretenemos porque comemos, pero el fin de nuestras comidas no es el entretenimiento, es compartir, es conectar, es acompañar, es animar. Y responder esta pregunta es importante. Hay otra pregunta, por ejemplo, que está en la siguiente, dice que es si estás dispuesto a pensar en el bienestar del otro. Uno es si estás dispuesto a sentarte, estás dispuesto a venir un domingo, estás dispuesto a incluir en tu vida el reunirte cuando hay otras personas escuchando de Dios. Bueno, eso es lo primero, pero lo segundo te lleva un poquito más allá y es a pensar en el bienestar del otro. Cuando nos reunimos a orar los jueves, cada 15 días, oramos por las peticiones que usted deja ahí. Y hay peticiones que muchos de los que están aquí no conocen quién las escribe, o hay cosas que, hay personas que nos dicen, ore por esto, pero no las conocemos, pero estamos dispuestos a pensar en el bienestar de ellas.
Cuando estamos tan ocupados pensando en nuestro bienestar, va a ser difícil que deseemos compartir con otros porque o escucharlos o procurar el bien del otro porque estoy pensando solo en mí. ¿Cómo me hace sentir a mí esta persona? ¿Cómo me hace sentir a mí el estar en ese lugar? No. Dios dice, no, tienes que superar eso si quieres florecer. Florecer es el resultado. Bueno, quiero decirte que las comidas o los ágapes de estos creyentes era ese compartir un momento especial, cercano, íntimo, familiar o que se iba a convertir en eso, pero siempre las comidas en torno a los creyentes tenían que ver en comer en memoria de Él. Quiero que tengas esto presente, comer en memoria de Él. Fer lo explicó muy bien. Jesús le transmite a sus discípulos, les dice, miren, quiero que cada vez que se reúnan hagan esto en memoria de mí. Quiero que pienses en esta frase que acompaña a esta pequeña idea. Dice, cada comida es una oportunidad para recordar a Jesús. Cada comida, cuando usted se pregunta, ¿y yo qué hago acá sentado con esta gente? Recuerda a Jesús. Y, ay, es por ti, Jesús. Y luego, cuando usted está recordando a Jesús, posiblemente empiecen a nacer otras cosas porque usted dice, ya sé por qué estoy acá. Y luego dice, qué bueno que vine, qué bueno que no me lo perdí. Pero cada comida es una oportunidad para recordar a Jesús también, porque cuando estás escuchando al otro y el otro necesita de tu ánimo, está bien. Es importante que tú le puedas poner la mano al hombro y decir, mira, aquí estoy yo. Eso es importante y es esencial, pero qué bueno recordar a Jesús diciéndole, oye, recuerda, Jesús está con nosotros. Y que tú puedas al final de una conversación, no simplemente el acto como religioso de Dios te va a cuidar, no es eso, no es solamente decir una frase, es recordarle que Jesús está entre nosotros. Es que cada consejo que tú le das a alguien cuando te sientas, pero ese consejo está basado no solo en lo que sientes tú, sino en lo que la palabra te ha dicho. O sea, imagina que estás con alguien enfermo. ¿Qué sientes tú por esa persona enferma? Que no tiene esperanza a veces, pero la palabra dice que sí tiene esperanza. Entonces tú no te conectas solo con lo que sientes, te conectas con lo que la palabra dice. Y la palabra dice que Él tiene un pastor que cuida de él, que Él tiene un padre que va a proveer sus necesidades. Entonces, cada vez que nos reunimos podemos recordar a Jesús, porque nuestras reuniones es para acompañarnos, nuestras comidas, lo que podamos hacer para invitarnos, para acompañarnos, pero para decir, mira, Él es Jesús. Porque dice, Él es la razón de por qué estamos juntos y el motivo por el que podremos seguir así hasta el final. Y voy a profundizar en esta frase, pero quisiera que hiciéramos algo hoy. Nosotros cada domingo compartimos los símbolos, y los símbolos son el pan y el vino, y lo hacemos cada domingo porque Él dijo, hagan esto cada vez que se reúnan en memoria de mí. Y quiero que hoy, aunque no veo los símbolos por ahí, Juli, tienes que ayudarme. Voy a pedirle que podamos ir por los símbolos, que podamos, usted pueda tomar el pan y el vino. Tal vez es su primera vez y usted va a pensar, ¿qué significa este pan y este vino? Entonces va a decir, este pan y vino significa lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Y puede que sea una oportunidad en su vida para decir, yo quiero que esta fe, que este Jesús, rendirme a ese Jesús, a este Jesús que me recuerdan estos símbolos. O tal vez usted pueda decir, bueno, Jesús, cada domingo yo tomo este tiempo para recordar quién eres para mí, y también ahora quiero recordar esto y recordárselo a otros. Pero me gustaría invitarlo a que en este momento usted pudiera ir por el pan y el vino, recordando que son símbolos, y pudiera tomarlos y volver a su puesto. Así que lo voy a invitar a que, si hoy es el día, está dispuesto, está preparado, quiere recordar a Jesús, se pueda poner de pie, pueda ir por los símbolos y pueda volver rápidamente a su lugar. Vamos a ir por los símbolos. Bueno, usted está, tal vez ya tiene el pan y el vino ahí. Quiero que piense, hoy es ese domingo especial donde el día o la idea era sobre cómo es tomar el pan y el vino. Y teniéndolos ahí, tal vez sea más sencillo para usted interiorizar lo siguiente. Quiero leer lo que está en esa frase que leí hace un momento. Dice que Jesús es la razón de por qué estamos juntos y el motivo por el que podremos seguir así hasta el final. Hay algo especial en la invitación que Jesús hace a creer en Él. Hay algo especial que existe en un corazón que, al ver las evidencias, al ver el testimonio en la palabra y luego un testimonio interno que solo el Espíritu Santo puede tener,
ese testimonio que uno escucha, ese testimonio que uno ve de los apóstoles ahí en la palabra, donde dicen Jesús fue el que murió en una cruz para llevar el pecado, para llevar el juicio de quienes habían pecado, y solo aquellos que creen en Jesús pueden recibir de Jesús la absolución, el perdón de sus pecados. Romanos capítulo 3. Eso que Jesús dice y que usted hoy puede recordar a través del pan y el vino, lo que hacen es, quiero que lo imagine de esta manera: Jesús quiere invitarlo a usted a la mesa con Él. El Padre quiere que usted tenga un lugar en la mesa, en la familia de Dios. La familia de Dios no es esa que llegó por casualidad o que un día descubrió que hacía parte de la familia. La familia es aquella que el Padre a través del Hijo ha venido conformando. ¿Cómo? A través de la fe. Y lo que Jesús quiere hacer, dice que cuando Él enseñaba a la comunidad, dice arrepiéntanse y confíen. La invitación que Jesús hace es sentarnos a la mesa de Dios, es sentarnos a la mesa del Padre, es sentarnos en su mesa como hijos. Y tal vez por algún tiempo hemos llegado a pensar que tal vez todos éramos hijos, o que yo fui hijo un día y ya no lo fui después. Pero lo que Jesús dice es que la invitación que Él hace solo es posible recibirla por medio de la fe. Cuando usted acepta esa convicción, Jesús es quien dice que Él es. Y cuando creemos en Jesús, podemos sentarnos a la mesa, podemos estar seguros que tenemos un lugar junto con Él, un lugar permanente en su mesa. Y sentarnos a la mesa va a implicar que muchas cosas cambien dentro de nosotros. Él nos da un nuevo corazón, nos da una nueva naturaleza, y a partir de ahí hay un cambio y una transformación, hay reconciliación, hay perdón. Jesús es el motivo por el que nos conectamos con Dios, nos sentamos en la mesa. Pero también en el día a día, después de creer en Jesús, después de reconocerlo, después de recibirlo, después de experimentar algo sobrenatural, que es decir, creo que Dios ahora está en mi vida, Él nos llama a, junto con los que estamos alrededor de su mesa, permanecer allí. Por eso Jesús es la razón por la que podríamos superar nuestras diferencias. Por eso Jesús es la razón por la que podríamos, a pesar de nuestro dolor, cuidar de otros. A pesar de nuestras heridas, ayudar a sanar a otros. ¿Por qué? Porque cuando estamos sentados en la mesa, damos y recibimos de lo que Dios nos va dando. Y esa es la invitación de hoy. Necesitamos dedicarnos. Primero, necesitamos examinar si en nuestro corazón, en nuestra fe, es claro quién es Jesús, y si ya estamos sentados a la mesa de Dios, a la mesa del Padre a través del Hijo. Y luego decir, ¿será que yo como cristiano, si yo ya sé que soy un hijo de Dios, he decidido permanecer en la mesa, o he estado apartándome de la mesa por las diferencias, por tal vez los pensamientos, por cómo me siento? Quiero que pienses en esta frase. Dice, Dios quiere verte florecer. Dios quiere, es una afirmación. Dios quiere verte florecer. Así que hoy busca sentarte junto a otros creyentes para compartir lo que eres y lo que Jesús significa para ti. Esa es la invitación de hoy. Y usted tiene que decir, claro, yo puedo dedicarme a esto. Toda invitación que Dios le haga, Él habilita su vida para que pueda realizarla. Él le pide, dedícate a la enseñanza de los apóstoles, dedícate a la comunión, o sea, a permanecer a pesar de las diferencias. Y ahora dice, dedícate a las comidas, a abrir tu vida. No se trata de banquetes, se trata de compartir un café, se trata de compartir lo poco que tienes con otro para tener esa cercanía. Y estando allí, compartes lo que tú eres y lo que Jesús significa para ti. Y eso es lo que Dios va a usar para que podamos florecer. Quiero leerle el versículo con el que podemos recordar el pan y el vino, y podemos luego tomar los símbolos diciendo, Señor, quiero dedicarme a eso. Tiene sentido. Si estoy en la mesa, estoy seguro. Si estoy en la mesa junto a otros, puedo reconciliarme, no voy a sentirme solo, o voy a sanar esta soledad.
Siéntese a la mesa con Dios a través de Jesús y siéntese a la mesa con otros creyentes. Versículo 23 dice: pues yo les transmití lo que recibí del Señor mismo. La noche en que Él fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena, dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Un lugar en la mesa ya seguro. Cuando estamos en la mesa, ese lugar ya está confirmado por ese nuevo pacto. Dice: hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que comen de este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Quiero que se tome ese momento ahí. Quiero que piense en lo que puede significar esto para usted. Le voy a pedir que ore, que tal vez cante conmigo o que cantemos juntos lo que significa Jesús para usted. Puede tomar los símbolos y puede orar, puede cantar. Y hoy podemos comer la cena en memoria de Él.